Hola, ¿qué tal? Les habla Francisco González, Tango India 2 Lima X-Ray. Bienvenidos a otro programa de la escuelita. Este programa tiene como finalidad analizar temas técnicos relacionados con la radioafición, pero de una manera simple que pueda ser comprendida por cualquiera eh, cualquier radioaficionado, independientemente de la formación académica que tenga. La escuelita de TI2LX. Muy bien, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de la antena dipolo con resonadores acoplados. Esta antena no es un concepto nuevo, pero eh, sí es un concepto que se nos olvidó a la mayor parte de los radioaficionados y me ha parecido interesante pues traerlo al programa para que lo revisemos. Haciendo un poco de historia, diremos que esta antena utiliza una técnica que se conoce ya desde los años 40. En 1995, Rudy Severns, noviembre 6, Lima Foxtrot, publicó un artículo en QST que explicaba cómo hacer una antena dipolo de banda ancha. Es decir, la antena dipolo, él pretendía que cubriera un poquito más de frecuencias en 80 metros. Y eso fue lo que logró empleando la técnica esta de la que vamos a hablar hoy. Y en este artículo que se llamó A Wider Band 80 Meter Dipole, expresa los conceptos. Básicamente, como ustedes pueden ver, es una antena de tres conductores, pero hay un conductor en el centro que no está conectado a nada y que es más pequeño que los conductores grandes. Ese es un principio que se aplica, como digo, también fundamentado en este concepto que vamos a ver de los resonadores acoplados. En 1995 también Robert C. Wilson, Alfa Kilo 7 Kilo Kilo, en QST publica un artículo que explica cómo hacer una vertical de 3 bandas y utiliza también este principio. Entonces ya se empieza a sentar las bases de lo que vendría a ser en 1999 un análisis que presenta Gary Britt, Kilo 9 Alpha Yankee, sobre los resonadores acoplados como método flexible para construir antenas multibandas. Este artículo forma parte de el compendium de antenas el volumen 5 de la ARRL, y en este artículo es donde Britt sienta todas las bases matemáticas de en qué consiste los resonadores acoplados en las antenas dipolos. Bueno, esto es un dipolo de 7 MHz. A la izquierda podemos ver la respuesta del dipolo cuando se opera en 7 MHz. Podemos ver que tiene una impedancia de 72 ohmios con una reactancia prácticamente cero. Eso nos da una onda estacionaria de 1.44 a 50 MHz. Lógicamente, a pesar de que a pesar de que está en resonancia, nos da 1.44 de ondas estacionarias porque la impedancia no es 50 ohmios, ¿verdad? Entonces, aunque no tenga reactancia, a pesar de que no tiene reactancia, ¿verdad? El hecho de que tenga una impedancia mayor a 50 ohmios, en este caso 72, nos da una onda estacionaria de 1.44, pero eso es perfectamente aceptable, de manera que este dipolo podemos decir que está listo para trabajar en esa frecuencia, 7172, y bueno, hasta donde usted quiera alejarse en función de las ondas estacionarias. Podemos ver, por ejemplo, que a 6,9 tendría
bueno, 2 y algo, y en 7.44 tendría también por aquí 2 y algo, lo cual da, podríamos decir que este dipolo cubre toda la banda de 40 metros. Pero veamos lo que pasa en 18 megahertz, ¿verdad? En 17 metros. Resulta que en 17 metros este mismo dipolo, sin hacerle ningún cambio, tiene una impedancia de 180 ohmios con una reactancia de menos 927 ohmios. Desde luego que esto se puede acoplar, ¿verdad? Se puede utilizar una antena tuner y se puede acoplar y se puede trabajar con él. Sin embargo, así como está, sin usar acoplador, tiene una impedancia de 180.73 ohmios con una reactancia de 927 ohmios. Eso significa que la onda estacionaria es de 99. Eso es muy, muy alto. Eso significaría que prácticamente toda la potencia que mandamos al transmisor se devuelve. ¿Ok? Entonces este dipolo, digamos que sin utilizar un acoplador, no podría utilizarse para transmitir en la banda de 17 metros. Ahora, si se acopla un resonador al dipolo, al mismo dipolo, a este dipolo que teníamos aquí, que no responde en 17 metros, pero que responde en 7 MHz, le agregamos un resonador acoplado y tenemos esto. Fíjense que seguimos teniendo la misma respuesta en 40 metros, pero en 18 MHz, es decir, en 17 metros, la respuesta es increíblemente mejorada. Es decir, que sin utilizar acoplador, por el solo hecho de poner un resonador acoplado en el dipolo, tenemos ahora 54 ohmios con una reactancia de más 3. Eso significa que tenemos una onda estacionaria de 1.11, lo cual es perfectamente aceptable para trabajar 18 MHz. Esto, como les digo, sin agregar ningún acoplador. Entonces pasamos de esta condición en donde a 18 MHz es imposible operar, a esta condición donde tenemos una respuesta perfecta tanto en 7 MHz como en 18 MHz. Eso es lo que hace un resonador acoplado. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un resonador acoplado? Básicamente, podemos decir que cuando tenemos un dipolo que trabaja a una frecuencia F1, que es esta, digamos que 40 metros, y le empezamos a acercar a ese dipolo, le empezamos a acercar un elemento de media longitud de onda a otra frecuencia F2, ¿lo ven aquí? Este es el dipolo a F1, que es este mismo que está aquí, el dipolo a F1. Le empezamos a acercar un dipolo un dipolo, o sea, le empezamos a acercar un elemento de media longitud de onda y empezamos a ver un pequeño piquito aquí en la respuesta a F2. Fíjense que esto es estacionarias. Entonces, el dipolo solo responde a una sola frecuencia. Si le empezamos a acercar un elemento, un alambre, un tubo de media longitud de onda a F2, que resuena, que es media longitud de onda a F2, ¿verdad? A una frecuencia mayor. Al empezar a acercarlo, empezamos a ver que apareció un piquito de respuesta en F2. Lo seguimos acercando y entonces encontramos que esa respuesta en F2 mejora a tal extremo que llega a funcionar casi tan bien como la respuesta que tenemos en F1. Entonces, de esa manera podemos hacer que un dipolo que no funciona en F2, esto sería F1, esto sería F2, una frecuencia mayor, F1 es 7 MHz, en este caso F2 es 18 MHz. Al acercarle ese elemento a 18 MHz, o sea, de media onda a 18 MHz, al acercárselo al dipolo, empezamos a ver un piquito hasta que llega el momento en que hace que resuene perfectamente. Por eso se llama resonador acoplado esta técnica. ¿Okay? Entonces, repito, la idea es tener un dipolo, ¿verdad?, de media onda, le acercamos un elemento
de media onda también, pero de media onda a una frecuencia más alta. Se lo empezamos a acercar, empieza a haber una respuesta en F2 a tal extremo en que a cierta distancia la respuesta hace que la antena también resuene a F2. ¿Y por qué ocurre esto? Siempre se ha dicho que las antenas tienen que separarse para que no haya inductancia, para que no haya, perdón, efectos de acople, para que no haya efectos de manera tal que los objetos cercanos, los objetos metálicos cercanos, se, se acoplen destructivamente a esa antena. Eso tiene un término que se me acaba de olvidar, pero ya casi lo digo. Entonces, no queremos que los objetos metálicos causen ninguna influencia negativa en la antena. Entonces, uno ha dicho siempre, bueno, es que mi antena dipolo no funciona porque probablemente está muy cerca del techo y entonces el techo, que es metálico, está haciendo un efecto perturbador o destructivo en la antena. Pero ¿verdad? Y también podríamos decir, ok, esta antena no funciona porque tiene muchas cosas metálicas alrededor, muy cerca, o tal vez pusimos la antena y está muy cerca de otra antena, y entonces no solamente afecta el comportamiento de mi antena, sino que también destruye el comportamiento de la otra antena. Eso pasa mucho en las torres, ¿verdad? Que siempre se ha dicho, alejen las antenas lo más que puedan para que no haya interacción entre una antena y la otra. ¿Ok? Pero hay condiciones, hay ocasiones en donde la interacción entre una antena y la otra, más bien entre un objeto y la antena, es deseable, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las antenas Yagi. En las antenas Yagi, el reflector y los directores más bien se ponen ahí para que contribuyan a darle forma al patrón de irradiación. En el caso de las antenas dipolo, con este tipo de resonador acoplado, se llama un resonador. El resonador es ese elemento que vamos a acercar a la antena. En el caso de ese resonador acoplado, lo que hace es que mejora la respuesta en esa frecuencia F2. Entonces, no siempre el hecho de que haya un elemento cerca, un elemento metálico cerca de la antena, muy cerca de la antena, representa una cosa destructiva. En este caso, por ejemplo, en el caso del resonador acoplado, representa un efecto beneficioso, ¿verdad? Bueno, yo les decía que este señor, Gary Britt, en el año 99 publicó en el compendio de antenas de la ARRL, en el volumen 5, toda una descripción matemática de este efecto, de cómo funciona, y entonces, desde luego, vino con una ecuación que realmente no es una ecuación muy compleja, es una ecuación que describe cuál es la distancia a que tiene que separarse, porque les decía que nosotros sabemos que ese resonador es simplemente un alambre o un tubo de media longitud de onda a la frecuencia más elevada a que queremos que resuene el dipolo. Entonces, pero ¿a qué distancia hay que acercarla? Bueno, si usted tiene un analizador de antena, simplemente póngalo en respuesta de frecuencia, vería un gráfico como este que está aquí, y entonces usted empieza a acercar el elemento hasta que esto, ¡pum!, resuene perfectamente. Una cosa que tengo que decir es que usted puede acortar o alargar cualquiera de los dos elementos, y eso lo que va a hacer es una afectación en la frecuencia de respuesta de F1 si hace el cambio en el dipolo principal, o una afectación en la frecuencia de respuesta de F2 si hace el cambio de longitud en el F2, en el dipolo digo yo, bueno, en el elemento de media onda, en el resonador acoplado, ¿verdad? Entonces este sería el dipolo, este sería el resonador. Esto no es una unión, está representando simplemente la distancia, ¿verdad?
el espacio óptimo, la distancia óptima. Entonces, con un analizador de antena, usted puede acercar o alejar este elemento hasta que tenga esta respuesta. Pero también podría aplicar la ecuación de este señor, de este señor Gary Britt, kilo 9 alfa yankee, y decir, bueno, esa separación óptima es esta, después de calcular esto. Entonces, ¿qué necesita para calcular esta ecuación? Necesita el diámetro en longitudes de onda a F2, la frecuencia mayor, la frecuencia menor, la impedancia deseada a F2, y hay una condición para que esto funcione, ¿verdad? F2 tiene que ser F2 dividido entre F1 tiene que dar 1,1 como mínimo o mayor. Es decir, que si usted toma la frecuencia, por ejemplo, en este caso, usted toma 18 y lo divide entre 7, ¿verdad? Si eso le da, por ejemplo, si hacemos ese cálculo, ¿verdad? 18 entre 7 da 2,57. Entonces está perfecto. Pero si 18 entre 7 diera menos de 1,1, entonces esta técnica por lo menos no funcionaría en los términos de la ecuación de grid, ¿verdad? Habría que hacerlo con un analizador para buscar esa distancia óptima. Bueno, aplicaciones prácticas. ¿Dónde se usa esto? Esto es tan efectivo que lo usa HiGain, por ejemplo, en la antena Explorer Tribander, el modelo EX14, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que tenemos, esto es una Yagi convencional, ¿lo ven? Pero si se fijan bien, van a ver que aquí tiene unos elementos cerca distanciados del dipolo. Esos elementos forman resonadores, incluso este reflector que está aquí. Entonces estos elementos forman resonadores de manera tal que esta antena puede trabajar no solo en 20 metros, sino que también puede trabajar en 15 y en 10 metros, ¿verdad? Este es un ejemplo de donde se usa esta antena. Pero también, por supuesto, les decía, en el QST de 1995 de octubre, hay una descripción de cómo hacer una vertical multibanda que trabaja para 20 metros. Fíjense, este es el dipolo excitado, ¿verdad? Para 40 metros. Luego tiene un resonador para 20 metros, un resonador para 17 metros, de manera que esta antena puede trabajar en 40 metros, en 20, en 15 y en 17. ¿Okay? También hay una pseudo J. Yo le digo pseudo J porque realmente no es una J. Tiene forma de J, pero recuerdan que cuando hablaba de cómo funciona la J, les decía que la parte de abajo de la J realmente es una línea abierta y que luego sigue un elemento de media longitud de onda. Bueno, eso no se aplica aquí. Aquí lo que tenemos realmente son resonadores. ¿Ven que aquí dice resonador a 2 metros, resonador a 70 centímetros? Es decir, la potencia se aplica en este elemento, ¿verdad? Que es un poquito menos de media onda a 2 metros. Que un cuarto de onda, más bien, a 2 metros. Pero realmente estos o sea, aquí funciona con la técnica de los resonadores, no de línea abierta. Porque si utilizáramos la técnica de línea abierta, aquí tendríamos una impedancia, es decir, no podríamos alimentar la antena como está alimentándose aquí. Martín TI4NJ esta semana propuso una antena que él construyó, que es una antena que él dice que trabaja en 3 bandas. Yo no la he analizado, no he hecho la simulación de esta antena, pero me interesa mucho traer el ejemplo a colación porque me da la impresión de que esta antena utiliza sin querer la técnica de los resonadores acoplados. O sea, si se fijan bien, hay un elemento que es el que resuena a 2 metros, ¿verdad? Ese elemento está acoplado por un gamma,
está acoplado por un gamma. Y hay un resonador acoplado para 70 centímetros y que pareciera ser, según dice él, esa es la parte que no estoy tan seguro, que funciona también en 220 MHz. Entonces, esta antena me da la impresión de que también funciona con la técnica de resonadores acoplados. Es decir, que los resonadores acoplados no solamente se pueden utilizar para antenas dipolos, sino que también se pueden utilizar para antenas verticales. Yo estoy haciendo unas pruebas, esto es solamente un estado muy temprano y experimental de lo que estamos haciendo. Ven, esto es una antena plano tierra muy parecida a las que se usan en 11 metros, pero esta es una antena plano tierra para 10 metros. Entonces estamos tratando de jugar con un resonador acoplado para hacerla funcionar en 6 metros. Esto está en una etapa experimental, no hemos podido avanzar por cuestiones de tiempo y de tiempo de reloj y de tiempo de clima, porque pues no nos ha permitido. En esta época llueve mucho en esta zona. Bueno, eso es básicamente lo que quería contarles sobre los resonadores acoplados. También pues quisiera decirles que en virtud de las interferencias que hemos tenido en la banda de 2 metros, lamentablemente vamos a limitar vamos a suspender temporalmente las conferencias a través de 2 metros, pero vamos a seguir publicando conferencias a través de YouTube, de manera que ustedes las pueden seguir. Muchísimas gracias. Les habló Tango India 2 Lima X-Ray, Francisco González, y este fue el programa La Escuelita. Muchas gracias.